¿Sabes por qué Canarias tiene una hora menos respecto a la península ibérica? Ya que no sabías que hasta entrado el siglo XX todavía había horas diferentes entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Había una hora, por ejemplo, en el puerto y otra también en la zona donde estaba la Catedral Santa Ana, en la propia Gran Canaria. Pues todo esto tiene una historia detrás, tiene una historia que te voy a contar en este podcast que va a arrancar ya dentro de Elder Podcast, del podcast oficial del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Yo soy José Luis Martín y he tenido la oportunidad de hablar con Gregorio Cabrera. Él es técnico del Museo Elder y cuenta en este podcast que llega el origen y evolución de un cambio horario que nos lleva mucho más allá de ese reconocimiento habitual que conocemos en la radio o en la televisión nacional cuando se refieren a Canarias a la hora diciendo una hora menos en Canarias. Contamos origen, evolución, pasado, presente y quizá futuro de lo que pueda suponer esa hora en el archipiélago. Y lo vamos a tratar todo esto con Gregorio de la Fuente, él es técnico del Museo Elder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por estar en este podcast del Museo Elder, tu casa. Gracias a ustedes por el esfuerzo de realizarlo. Bueno, no nos tiene en cuenta la hora en esta ocasión y da igual la hora que sea porque justo vamos a hablar de una hora menos que siempre se ha dicho y siempre hemos conocido que Canarias tiene esa hora menos, pero a lo mejor no se conoce la historia. Y para contextualizar el contenido de este podcast, nos remontamos al origen. ¿Y en qué año tendríamos que situarnos? Bueno, si nos tenemos que remontar al origen, tendríamos que empezar hablando de por qué utilizar una hora. Hasta finales del siglo XIX, cada ciudad tenía su hora. Era mediodía cuando el sol estaba en todo lo alto. Cuando se desarrollan o empiezan a desarrollarse los ferrocarriles, los telégrafos, se entiende que eso es un inconveniente porque supongamos eso en unos ferrocarriles, cuándo entran a la estación, cuándo salen, y los trenes van todos por la misma vía independientemente del sentido, así que había que coordinar la hora. Así que en 1884 hay una conferencia en Washington donde se decide crear una hora coordinada y además a nivel internacional. Como digo, cuando ya las tecnologías necesitan de una hora exacta y coordinada. Los países a nivel mundial van adaptándose y en España pues es en 1901 cuando entra por primera vez entra la ley que fija una hora para toda España. En realidad no para toda España. Si leemos el Real Decreto, se habla de la península, se habla de Baleares, pero misteriosamente no se habla de Canarias. Así que cuando España entra en esa hora coordinada, el primer gran olvido es olvidarse de Canarias. O sea que ya de entrada, con algo tan importante, ¿no? A nivel internacional, a nivel mundial, Canarias desaparece completamente para el gobierno, para el Estado. Desaparece para ese gobierno, y es más, quien se da cuenta es el almirantazgo inglés, 21 años después, así que estamos en 1921. El almirantazgo inglés pregunta que qué hora rige en Canarias. Canarias, todos sabemos que tiene una relación muy importante con Gran Bretaña, comercial, política, y es el almirantazgo inglés quien pregunta. Esa pregunta, tal cual, llega a los ministerios correspondientes y la respuesta es que no lo saben. No saben qué hora rige en Canarias, ni cuál debería regir siquiera. Si leemos uno de esos informes que habla de, bueno, y cómo, qué hora están en Canarias, pues dice que el gobierno militar, la comandancia de Marina, correos, se rigen por la hora del meridiano del lugar. Es decir, son las 12 cuando el sol está en todo lo alto. El ayuntamiento se rige por el reloj de la catedral, que debía ser el único público que había en Las Palmas de Gran Canaria y que además funcionaba de una forma un poco caprichosa. Y telégrafos se rige por la hora de Greenwich, es decir, que en Canarias, o en Las Palmas de Gran Canaria, pero en general en toda Canarias, cada institución se regía por una hora. Evidentemente esto no puede ser así que en febrero del año ya 1922 se soluciona ese, no pequeño, sino gran olvido, y se decreta que en las Islas Canarias pues debe regir una hora menos que en la península, que es lo que seguimos teniendo. Una hora menos que en la península
teniendo en cuenta que la península en aquella época, estamos hablando de 1920, se regía por el meridiano de Greenwich. La península está en la misma en la misma longitud que Londres, y por lo tanto tenían esa hora. Así que Canarias, cuando empieza su hora menos, tiene una hora menos que el meridiano de Greenwich, que entra en vigor pues el 1 de marzo de 1922. Así que 100 años de esa famosa hora menos que todavía tenemos. Entonces es cierto lo que se recoge en los libros de historia, ¿no? Que, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona había diferencias horarias de media hora y incluso entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife había hasta 2 horas de diferencia. Cada uno tenía una hora o un uso horario y claro, cada uno se las manejaba como debería. Hasta que hasta que se ve la necesidad de coordinar, los relojes se ponían en hora con el paso del sol. ¿De acuerdo? Las 12 era cuando las 12 del mediodía era cuando el sol estaba en todo lo alto. Si vemos el sol sale, se eleva y después desciende. Pues justo en el momento que alcanza su máxima altitud, esa es la hora solar del mediodía. Y nos regíamos por eso. Como el sol no sale a la misma hora en todos sitios, cada sitio pues podía funcionar perfectamente con las 12 del mediodía cuando el sol pasase por allí en lo más alto. Y no había ningún problema, porque tampoco había necesidad. Alguien que caminase de cualquier municipio a otro tardaba muchísimo tiempo y no había una necesidad de una exactitud en la hora. Como hemos comentado, cuando ya las tecnologías avanzan y ya tenemos trenes, ya tenemos telégrafos, ya sí que se ve la necesidad de coordinarnos todo. Pero en un principio cualquier municipio podía tener su propia hora y no tenían por qué estar coordinados. Pasan 20 años, llega el almirantazgo británico y dice, oiga, que yo quiero tratar con Canarias y aquí, con la puntualidad inglesa que nosotros tenemos, no sabemos ni qué hora es ni cuándo va a venir la gente a ayudarnos a descargar barcos y demás, ¿no? Claro, para aquella época ya había además telégrafos, es decir, las comunicaciones eran virtualmente instantáneas entre cualquier punto del mundo. Se mandaba el telégrafo y se mandaba el telegrama y llegaba instantáneamente, porque iba a la velocidad de la luz, al punto de destino. Y el Imperio Británico, el almirantazgo, preguntó, casi por casualidad, para aclararse, deberían ya haberse dado cuenta de que la Marina tenía unas horas, correos otra, telégrafo otra, y preguntó para ellos mismos tenerlo claro. Y es cuando, como hemos comentado, cuando se descubre que es que no había ninguna ley, porque recordemos que las horas oficiales se implantan por ley. Incluso el cambio de hora famoso de verano es una directiva europea la que lo rige, pues no había ninguna ley que fijase esa hora en Canarias. O sea que entonces también la influencia británica en Canarias nos ayudó con la hora, ¿no? En este caso, pues también su pregunta y su interés por Canarias pues ayudó a resolver ese entuerto que parece ser que tampoco generaría muchos problemas porque nadie se había dado cuenta, por lo menos nadie se había molestado en solucionarlo. Es curioso cómo tienen que pasar 20 años, ¿no? Ahora, a día de hoy, esto no habría a lo mejor pasado ni 2 días ni uno, y lo importante que fueron las comunicaciones. Bien, acabas de indicar que el estar conectados a través del telégrafo, el ferrocarril, todo eso permitió, aunque pasaran 20 años, que por lo menos la información llegara de alguna manera. Sí, es la tecnología, en este caso, la que obligó a esta coordinación horaria. Como hemos dicho, en un principio telégrafos, ferrocarriles, ahora mismo sería impensable las transacciones bancarias o el uso del GPS sin que todo el mundo, y cuando me refiero a todo el mundo no son las personas, sino todo el planeta, todos los países, estuviesen de acuerdo en vamos a fijar una hora de referencia, que es la famosa hora de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de ahí, pues dependiendo de nuestra posición geográfica, pues ya vamos poniendo una hora más, 2, 3, 4, ya eso es decisión de cada uno de los países. Hay países que han decidido no tener en cuenta los usos horarios en los que se extiende su territorio, por ejemplo China. En China rige un solo uso horario, así que mientras en un sitio puede amanecer o a las 8 está amaneciendo, en otro sitio de China a las 8 en realidad es medianoche, por así decirlo. En España, por ejemplo, hemos decidido que tenemos 2 usos horarios, el que rige en Baleares y Península, y otro uso horario diferenciado para Canarias. Si fuésemos estrictos en lo que es un uso horario, Galicia, por ejemplo, tendría que estar en el mismo uso horario que Canarias, puesto que está muy al oeste, y eso genera ciertos problemas.
Y luego, además, el uso horario que rige en la península y que rige en Canarias, un uso horario menos, tampoco es el que le corresponde por situación geográfica. Utilizamos el mismo uso horario que Alemania, por ejemplo, que lo que se considera Europa Central, y no es el que nos corresponde. Pero de esa manera estamos con la misma hora que el resto de Europa, a excepción de Reino Unido y de Portugal. Porque, si no me equivoco, Canarias no tiene la hora correcta, ¿no? En la actualidad tenemos el GMT+0, que es el de Reino Unido y Portugal, y el que le correspondería es el GMT-1. Claro, a Canarias, quien le marca en qué uso horario o en qué hora utiliza, se lo marca la hora que rija en la península, ¿de acuerdo? Tenemos una hora menos que en la península. En 1940, estamos en plena guerra mundial, y el gobierno de Franco de la época pues decide cambiar la hora. En un principio, desde 1900, nos rige el horario de Greenwich, el que nos corresponde o el que le corresponde a la península, y Canarias una hora menos, pero para no complicarnos, pues eso. A la península le corresponde el meridiano de Greenwich, tener la misma hora que tiene Inglaterra o que tiene Gran Bretaña, pero en 1940 se cambia. Y con un decreto que además ocupa 5 líneas y no da ninguna explicación, se decide que nos debemos coordinar o que debemos cambiar nuestra hora a la hora que rige en Alemania, en Italia. Aquí ha habido muchas especulaciones sobre si era un gesto de Franco a Hitler o no. El hecho, y siendo rigurosos, es que cambia la hora incluso el Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y hay que coordinarse. En este caso, lamentablemente, para un bombardeo, para una invasión, no podían estar los ejércitos pensando a ver a qué hora tenían que bombardear una ciudad o unas trincheras. Así que, para simplificarlo, Reino Unido se coloca en la misma hora que se coloca Alemania, y España también. Termina la Segunda Guerra Mundial y nada cambia, a excepción de Reino Unido. Reino Unido regresa a su uso horario, pero España, pero no solo España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, países que habían sido invadidos por Alemania, deciden mantener el mismo uso horario que en Alemania. ¿Por qué? La verdad es que las leyes en cada país no aclaran exactamente cuáles son esos beneficios, pero era lógico, o es lógico pensar, que era mucho más sencillo que toda Europa, desde Alemania, Polonia hasta España, mantuvieran todos la misma hora, y ahí se mantienen. Así que esos primeros guiños que podíamos entender que Franco hacía a Alemania, en realidad luego se mantuvieron y se han mantenido hasta ahora. Y de hecho, pues tenemos esta hora desde 1940, y Canarias, por así decirlo, arrastrada por la hora de la península, pues no nos corresponde el uso horario en el que estamos. Vemos cómo ocurrió todo, ¿no? Desde 1940 es curioso porque, claro, aunque los países aliados y los países enemigos tuvieran diferentes usos horarios, digamos que hubo una coordinación para observar también qué hacía el otro y qué podías hacer tú, porque supongo que en una guerra estar calculando el cambio horario de uno y de otro no habría sido nada sencillo, sobre todo en intervención de comunicaciones y demás. Claro, estamos acostumbrados además en las películas a escuchar eso de hora Zulú, las 12 horas, y coordinarse en este caso lamentable de una guerra es tan importante o más que coordinarse incluso en tiempos de paz, por eso, por lo que estábamos hablando, por operaciones, por intervención de comunicaciones, no confundirnos, hemos intervenido esta comunicación del enemigo, que estar hablando de invadir a las 7 nuestras, a las 7 suyas, así que en este caso sí que fueron los aliados, pues Gran Bretaña, Reino Unido, con Estados Unidos, los que deciden que para Europa rige la hora de Berlín. En el resto, Bélgica, Holanda, Francia, rige la hora de Berlín porque están invadidos. Pero que luego, como hemos comentado, cuando termina la guerra, estos países que han ganado deciden mantenerse en esa hora, ya por una cuestión de sencillez a la hora de transacciones económicas, comunicaciones, y como decíamos, pues en esas seguimos. Bueno, en esas seguimos, pero para Canarias, el tener una hora menos, al final, su situación geográfica tiene mucho que ver, ¿no? Por estar más al oeste. Claro, hagamos una idea. Tenemos esa hora
oficial mundial, lo que se llama UTC, Tiempo Universal Coordinado, que lo marca la hora que es en el meridiano de Greenwich, que como sabemos, pues pasa casi por Londres, pasa también por la península, así que de ese punto cero a ambos lados tenemos ese uso horario cero, ¿vale? El central, esa línea central es Greenwich, y hacia cada lado 7 grados y medio hacia el este y 7 grados y medio hacia el oeste es el uso horario cero. A partir de ahí vamos contando cada 15 grados, una hora más según vamos hacia el este, una hora menos según vamos hacia el oeste. Ya hemos repetido, a España peninsular le corresponde el uso horario cero, Canarias, como está mucho más hacia el oeste, pues casi esos 15 grados justos, pues le corresponde tener una hora menos que en la península para que el horario solar, las salidas del sol, las puestas, correspondan aproximadamente a lo que entendemos todos como un horario normal. Pues que amanezca en torno a las 8 de la mañana, 7, dependiendo de las estaciones, y se haga de noche pues a una hora normal, entre las 6 y las 8. Así que, por posición geográfica, a Canarias le corresponde ese uso horario menos. Pero esto lo deciden los países, así que es una cuestión de qué se decide en cada momento. A Canarias parece evidente que le viene bien tener una hora menos para estar coordinado con esas horas de luz solar, pero también le viene bien, y todos lo sabemos, a nivel publicitario, que constantemente en todos los medios de comunicación se haga referencia a Canarias cuando se habla de la hora, pues es un hecho que no podemos dejar de valorar. Mi opinión personal es que esa hora menos debería ser casi intocable. Porque además corrió riesgo, ¿no? En su momento se llegó a plantear que Canarias podría perder esa hora menos. Hubo, si no me equivoco, hace unos años, pues un poco de revuelo, porque se hablaba de quitar el horario de invierno o el horario de verano, quedarse con uno, pero ya de paso aprovechar y que Canarias estuviera a la misma hora que la península. Eso no habría sido nada beneficioso para el archipiélago. Yo eso lo veo complicado, entre otras cosas porque tenemos un ejemplo muy claro que es Galicia. A Galicia también le correspondería el mismo uso horario que a Canarias. Ya está tan al oeste que se sale de ese uso horario que rige en toda la península. Y Galicia tiene graves problemas por tener esa diferencia, esa no diferencia horaria, que a ellos no se les aplique una hora menos. De hecho, en verano, en Galicia, se puede poner el sol a las 10 de la noche. Eso no cabe, casi no cabe en cabeza humana. ¿Cómo es posible que entre que sale el sol en verano en Baleares y la salida del sol en Galicia pasan más de una hora? Y en cambio, la hora de reloj, la hora oficial, es siempre la misma. Si eso lo trasladásemos a Canarias, sería seguramente una incomodidad que no deberíamos, o yo pienso que no se debería aceptar. De cualquier forma, como digo, ya la hora oficial y la hora en la que vivimos, trabajamos, tenemos tiempo de ocio, cambia muchísimo. Ya no los horarios de trabajo no son tan estrictos como antiguamente, cada vez pedimos más tiempo de ocio, así que si preguntamos en la calle qué es lo que queremos, pues casi todo el mundo lo que quiere es más horas de luz por la tarde, así que se te haga de noche a las 10, como ocurre en Galicia, pues puede parecer una ventaja. Lo que no es tanta ventaja es que te salga el sol en algunas épocas del año a las 9 de la mañana. Imaginemos llevar a los niños al colegio de noche cerrada. Es una complejidad, pero como digo, estos son cuestiones que vienen definidas por ley, así que hay que tener en la balanza dos cuestiones. Una, nos merece la pena estar coordinados en cuanto a la hora con la mayor cantidad de países posibles, o estar coordinados nuestro reloj con la salida y puesta del sol. Estos son decisiones que se toman, además, ya en muy altas instancias, porque ya dependemos de la Unión Europea, pero que creo que la población sí que tiene que estar informada y tiene que tener derecho, cuando menos, a opinar. Y en estas propuestas de cambio de hora no creo yo que haya habido un debate lo suficientemente profundo como para tomar una decisión. Sí, lo único fue una consulta a nivel europeo, si no me equivoco, para suprimir uno de los dos horarios, y creo recordar que ganó
que permaneciera el horario de verano, pero claro, como dices, si luego a las 9 de la mañana tienes que ir al colegio o tienes que ir a trabajar y parece que son las 10 de la noche, claro, los ritmos circadianos te alteran completamente el cuerpo, ¿no? Esa consulta fue más una encuesta por internet que sabemos que en ese tipo de encuestas participan la gente que está muy, muy interesada. Y como bien comentas, y muy bien apuntado, hemos dicho que tenemos un horario oficial, que es el que marca nuestro reloj, tenemos un horario laboral, que es el que marca y mucho cómo desarrollamos nuestras vidas y cómo, si podemos o no conciliar vida familiar con vida laboral, y luego hay un horario que además es muy importante, que son esos ciclos vitales que tenemos, y nuestro cuerpo necesita no horas solo de descanso, de trabajo, de actividad, porque parecería que, bueno, daría igual a qué hora dormimos. No, es que está muy demostrado y cada vez más que la presencia de luz, y ya puede ser luz solar o luz artificial, dificulta el descanso, porque nuestro organismo recibe que hay luz y segrega ciertas hormonas que permiten o no permiten que descansemos de una forma provechosa, por así decirlo. Así que sería otro tema a incluir. Si que nos guste estar por la tarde paseando hasta las 10 de la noche, es bueno desde un punto de vista de la salud. Ha habido experimentos con pajaritos que, claro, le pones una manta encima a unas horas donde todavía hay luz y luego le quitas la manta y le das luz cuando todavía es de noche y acaban, como dices tú, pues muy desorientados, algunos acaban muriendo porque precisamente se altera completamente ese ritmo que llevas de vida, y en el ser humano no tiene por qué ser diferente, ¿no? Todos somos iguales, otra cosa es que trabajes de noche, tengas un horario, otra cosa es que te acostumbres ya a un ritmo de vida diferente, pero esos cambios tendrían que ser una locura. En animales es fácil hacer ese tipo de experimentos, entre otras cosas porque podemos tenerlos controlados, pero se sabe desde hace mucho tiempo que las profesiones que exigen correturnos, es decir, trabajar a veces por la mañana, por la tarde, otras veces por la noche, o quienes están obligados a trabajar por la noche, siempre nos viene a la cabeza el panadero, se sabe que tienen, por término medio, una peor salud debido no a descansar las horas que le corresponden, que es posible que las descanse, sino que no lo hace en el momento en el que el organismo lo necesita o está evolucionado para eso, que es por la noche. El día y noche, por mucho que queramos cambiar horas, usos horarios, cuándo es mediodía, cuándo no, cuándo empieza el año o la primavera, eso a la astronomía y a la biología le da básicamente igual. Y durante millones de años hemos evolucionado en un planeta que tiene ciclos de días y noches y hemos evolucionado en ese ambiente. Cambiarlo es ir en contra de la evolución, y no es ya una cuestión ética, es que es una cuestión de luchar contra millones de años de evolución. Entonces, Gregorio, no será posible, o digamos, va a ser muy poco probable que el territorio nacional, España, tenga todos la misma hora. Podría darse, ¿no? Viendo cómo ocurre en otros países, pero... Se podría dar todo. Hay que recordar, volvemos a decir, que estos son leyes que se aplican y no tienen, y hay razones a favor y razones en contra. La tendencia, desde esos años 40, es que cuanto más territorios y países tengan la misma hora, más sencillo es. Esto le viene, si hablamos de bien o mal en términos de cuánto nos adecuamos al horario solar, pues le viene un poquito mal a Baleares, le viene un poquito peor al centro de la península y le viene muy mal a Galicia por lo que hemos comentado. Pero no parece lógico que, por ejemplo, Galicia vaya a tener un uso horario distinto, porque está unido al continente. Y allí todavía hay trenes que caminan por la misma vía en una dirección y a otra, y parece que no tiene mucho sentido cambiar la hora pasando por carretera de una comunidad autónoma a otra. El caso de Canarias es distinto, además está muchísimo más al oeste, así que aquí ya si nos obligasen, por así decirlo, a tener el mismo horario que la península, la descoordinación entre la luz solar y nuestro reloj sería total. Y además es más sencillo mantener esa hora menos psicológicamente, porque ya los viajes, si son por avión, pues ya son
el mero hecho de coger un avión ya psicológicamente te predispone a que vas a un sitio muy lejano y no parece molestar mucho cambiar la hora. Las comunicaciones por barco, seguimos hablando de días, así que el cambio no es tan drástico que un mero traslado entre una provincia y otra en la península. Así que no creo que en España vayamos a más divisiones del uso horario, ni siquiera dentro de España a unificarlo con Canarias. Otra cuestión será qué hacemos con el resto de Europa. ¿Mantenemos a España o a la España peninsular coordinada con Europa? Yo creo que todavía ya nos hemos acostumbrado tanto que se mantendrá así. De hecho, y como anécdota, Gran Bretaña en su momento, y creo que fueron en el 1968, durante 2 años también decidió estar con el resto de Europa. Aparte de aquello que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, decidió mantener el horario europeo durante 2 años. Debieron ser tan fuertes las protestas, la gente no se acostumbró y además era muy extraño que por el país por el que pasa el meridiano de Greenwich decidiesen no tener la hora del meridiano de Greenwich, pues solo duró el experimento 2 años. En el resto de Europa yo creo que ya estamos mucho más que acostumbrados y será muy difícil ningún cambio. Otra cuestión será el horario de verano o el horario de invierno. Y aquí además la diferencia entre los intereses de los países es muchísima. No es lo mismo hablar de unos países que están al norte, que esos cambios de hora entre el verano y el invierno apenas suponen diferencia por su latitud geográfica, que hablar de países como Italia o España, que esos cambios estacionales son mucho mayores. Hubo esa propuesta, parece ser que sí que la Unión Europea estaba dispuesta a discutirla, pero como muchos otros temas, pues vino la famosa pandemia y parece que no era el momento. Pero seguramente en los próximos años se retomen. Estaba pensando, en Reino Unido, cómo habría tenido que ser esos 2 años de no saber a qué hora tomar el té, ¿no? Porque son muy ingleses, no, el té de las 4, pero ¿qué es? ¿El té de las 3? ¿El té de las 5? O sea, habría sido una locura. Claro, y teniendo en cuenta cómo son. Es que fue un problema, volvemos a casi al principio. Una cosa es lo que haga el sol, que sabemos lo que hace. Otra cosa es lo que diga la hora oficial, que esa podemos quitarla y ponerla. Y hubo momentos que en España había hasta 3 horas distintas, y estamos hablando de la guerra civil. Un bando, el bando sublevado tenía una hora, el bando republicano tenía otra, y a veces en ciertas comunidades autónomas se decretaba la entrada honoraria de un horario de verano. ¿De acuerdo? Así que eso es una ley, esa es la hora oficial. Y otra es la hora en la que vivimos, sería ese té de los ingleses. Y son 3 cuestiones que lo ideal sería que estuviesen coordinadas, pero no siempre lo están. Y entran cuestiones que tienen que ver eso incluso con el orgullo patrio. Francia se oponía a que el meridiano de referencia fuese el de Greenwich, porque claro, pasaba por Inglaterra y quería ser ellos que fuese el de París. El famoso meridiano del hierro que tanto hablamos fue una propuesta inicial de Francia para evitar que fuese el de Londres, sabiendo que con una corrección muy sencilla podían trasladarlo al de París. Pero bueno, propuso Francia que fuese el hierro solo por ir en contra del Imperio Británico. Así que en estas cuestiones de la hora, como vemos, son muchísimos los aspectos que hay que tener en cuenta, incluso el de la salud que comentabas tú antes. Es curioso, ¿no? La cantidad de intereses geopolíticos que hay detrás de algo tan sencillo o quizá a lo mejor tan banal como puede ser un cambio de hora. Más anécdotas. Corea del Norte y Venezuela se niegan a tener un uso horario completo con respecto al de Greenwich porque creen considerarlo imperialista, así que creo recordar que en Venezuela son tantas horas y 3/4 menos que en el meridiano de Greenwich, y en Corea del Norte algo así parecido hacen, solo para no tener el mismo uso horario que su enemiga o Corea del Sur, que además estaría marcado por el imperio americano. Así que hasta en el uso de la hora hay cuestiones políticas y de orgullo un poco irracional. La persona que está escuchando este podcast ahora mismo estará pensando, bueno, aquí cada uno pone la hora que le da la gana, aquí cada uno hace lo que quiera, y el caso de China que antes ponías es que no deja de ser tremendamente llamativo que tú tengas en el reloj, que son las 8 de la mañana, pero la realidad te indica que son quizá las 7 de la tarde. Que cambie el día de un día a otro con luz solar, es decir, pero son tantos usos horarios los que ocupa China, desde oeste o desde el este al oeste,
que le corresponderían distintas horas. Eso lo vemos en Estados Unidos e incluso lo vemos en las películas cuando tienen en la Casa Blanca distintos relojes para marcar las distintas horas en el territorio continental de Estados Unidos. China decidió que no, que la hora oficial era una. Así que si cambiamos la hora a las 12 de la noche, puede que en algunos sitios sea una noche ya muy cerrada y en otros esté anocheciendo y cambiarían el día con el sol poniéndose. ¿De acuerdo? Son, como decíamos, decisiones legales. La gente seguramente no se levante, por decir algo, a las 8 de la mañana de su reloj, sino que se levantará pues cercano a cuando amanece, en los distintos puntos del territorio chino. Pero decidieron que era más sencillo tener una sola hora oficial para no estar pensando en si sumamos o restamos. Otra cosa será a qué hora vive la gente, a qué hora trabaja, a qué hora descansa y a qué hora tiene su tiempo de ocio. Precisamente sobre ese último detalle que acabas de mencionar, es curioso porque antes de que llegara a España el cambio de hora, ¿no?, o un uso horario racional, antes amanecía, se iba a trabajar, se hacía un descanso, de ahí viene el origen de la siesta española, y luego se continuaba a trabajar hasta que anochecía. No había hora, sino simplemente amanecía, veías la voz, a trabajar, descanso, siesta y continuar. Y en muchos trabajos debería seguir siendo así. Lo que nosotros llamamos día de 24 horas en realidad es un día medio. Ni siquiera el día solar, es decir, cuánto tarda el sol en pasar para hacerlo sencillo, entre un amanecer y otro amanecer, si preguntamos todos pensamos que son 24 horas. Bueno, pues hay días que el día dura 24 horas y 15 minutos y hay días en que el día dura 23 horas y 45 minutos. Es decir, que la duración real de un día de amanecer a amanecer varía 30 minutos a lo largo de un año. De esas variaciones se saca una media y es lo que llamamos un día de 24 horas. Así que es ese día medio. No estamos hablando de que amanezca un poquito antes en verano o un poquito más tarde en invierno. Estamos hablando de lo que dura un día. Hay ciertas profesiones, y más antiguamente, en la que eso les daba exactamente igual. Si tú tenías que trabajar en el campo o tenías que trabajar en tu taller con luz solar, tú empezabas a trabajar cuando había luz solar y dejabas de trabajar cuando dejaba de haber luz solar. No era necesario. Es más, aunque tuviesen una hora oficial, tampoco le hubiesen hecho mucho caso. Estoy pensando, por ejemplo, en pescadores. Ellos se sale a pescar y se sale al campo cuando te lo marca la naturaleza. No tiene mucho sentido salir porque son las 7 de la mañana, tengo que salir a arar el campo sin ver tu propio campo. Claro, ya no, los oficios no son así. Incluso muchos oficios ya en un taller ya hay luz eléctrica, nos desconectamos de esa luz solar que antes era imprescindible y sí que podemos hacerle un poquito más caso al reloj y organizarnos entre todos para saber cuándo estamos todos activos, cuándo empieza el tiempo de ocio. Pero en los últimos años se vuelve a desvirtuar eso, porque ya eso de trabajar de 8 a 12 y de 4 a 6... en pocos oficios se mantiene. Ya hay servicios que están las 24 horas activas, comercios que están las 24 horas activas, servicios de emergencia que están las 24 horas activas. Así que volvemos a desconectarnos de ese reloj oficial para trabajar o estar funcionando el planeta 24 horas diarias. Desde donde no nos desconectamos es de la naturaleza, es de ese sol. Así que esos ciclos que comentabas muy acertadamente antes, esos se siguen manteniendo y crean conflictos con estas nuevas formas de vida que intentamos alargar el tiempo de ocio o el tiempo de trabajo por la noche y crea sus complejidades. Bueno, Gregorio, para ir acabando, el Museo Elder, ¿qué ha hecho durante estos años, ¿no?, para reconocer ese cambio de hora, esa una hora menos en Canarias? Porque claro, es algo, como bien decías, que nos ha beneficiado mucho tiempo. A mí me pone los pelos de punta pensar que Galicia de repente un día dice, quiero tener la hora de Canarias, y alguien diga una hora menos en Galicia y en Canarias. Eso ya sería una publicidad compartida que no sería buena. Hubo propuesta oficial al respecto. Pues mal asunto. Ya perderíamos esa exclusividad. El museo, con lo de la hora, aunque hemos comentado que ya está totalmente desconectado de cuestiones astronómicas, del paso del sol, sigue teniendo un origen ahí. Así que desde siempre, y sobre todo en su planetario y en sus actividades de astronomía, intentamos, y lo conseguimos, explicar cómo esos movimientos, entre comillas, del cielo, de las estrellas, han ayudado
a implantar la hora, a conocer el paso del tiempo, no solo la hora, sino que el día, el año, las estaciones tienen una base astronómica todavía muy potente, aunque ya con la hora oficial nos hayamos podido desconectar un poquito de esos ciclos de la naturaleza para intentar hacerlos más regulares. Así que en toda actividad astronómica que llevamos aquí de divulgación siempre hay un hueco para explicar cómo los astros nos ayudaron en nuestros calendarios y en nuestros horarios. De hecho, los relojes de sol funcionaban gracias a que teníamos un sol que aproximadamente, aunque hemos visto que no, siempre todos los días hacía el mismo camino. Así que desarrollaremos una serie de conferencias para hablar un poquito más en profundidad de esto que hemos estado aquí comentando. Vamos a crear una sala, una exposición en la que reflexionaremos sobre ese cambio de hora, sobre cómo fue esa pregunta, cómo fue la influencia británica en las Islas Canarias y ese interés que la península pareció no demostrar, pues sí que demostró cierto interés el almirantazgo inglés y esa historia ciertamente rocambolesca del olvido de las Islas Canarias, cómo el tener también una hora coordinada permite tecnologías que antes eran impensables. Los GPS funcionan porque tenemos un tiempo universal coordinado, si no, no funcionarían. No funcionarían las transacciones económicas o sencillamente no podríamos casi ni hablar por teléfono si todos esos aparatos no estuviesen coordinados. Si no, recordemos los que tenemos un poco más de años, aquel efecto 2000 que era una cuestión de cambio del calendario y parecían que los ordenadores se iban a caer. Bueno, pues era una cuestión también que tenía que ver con la hora interna de los ordenadores y los servidores informáticos. Pues sobre todo eso vamos a realizar actividades de distinto nivel, pensadas para los más pequeños, para adolescentes y para el público en general, recordando pues esa rocambolesca historia de la hora menos y yo creo que reivindicándola. ¿Tú crees, ya para acabar, Gregorio, que hay personas que desconocen por qué tenemos una hora menos en Canarias? Simplemente se han acostumbrado, ven que Canarias tiene una hora menos que la península y ya con eso vives y desconoces por completo qué hay detrás, ¿no? La historia no creo que sea muy conocida, ¿no? La del olvido. Que sí que tenemos una hora menos porque estamos situados bastante más al oeste que la península, yo creo que sí es mucho más conocido por el público general, porque además como ya todos podemos viajar a otros países, sabemos que en algunos países tenemos que cambiar la hora, en otros no, para, como decimos, adecuar esa hora. Ya las implicaciones que tendría decidir si cambiamos Canarias a la hora peninsular o toda la península y con Canarias al meridiano que le corresponde, si sí o si no el cambio de hora en verano, eso, como hemos visto, es mucho más complejo de lo que pudiera parecer. Y yo creo que cuando se ha discutido, cuando preguntamos qué le apetecería a cada uno, no es consciente de todas las implicaciones que tendría. Tendemos a pensar en nuestro tiempo de ocio, es decir, oye, yo quiero que sea de día hasta muy tarde para poder disfrutar de la calle, y más en Canarias, donde el tiempo lo permite durante todo el año, pero creo que nos olvidamos que si tenemos más horas de luz por la tarde, las recortamos del día. Y yo vuelvo ese ejemplo, llevar a los niños al colegio cuando todavía es de noche cerrada, a mí no me entra en la cabeza. No. Yo creo que por salud, también lo indicabas antes, por salud, hasta a los niños le dolería mucho, ¿no? Ese despertar tan temprano y tan oscuro. Para que nos hagamos una idea, hasta la luz de las pantallas, cuando se habla del peligro de la luz de las pantallas o de la luz de tener en la habitación, dormir con la luz encendida, nuestro cuerpo sigue segregando hormonas dependiendo de si hay luz o no hay luz. Aunque pensemos que solo nuestros ojos detectan la luz, nuestro cuerpo detecta si hay luz y segregamos hormonas que tienen que ver con el descanso. Y se sabe que incluso la iluminación de las ciudades, como entra por las ventanas, dificulta esa regulación hormonal y está dificultando el descanso. Así que son cuestiones mucho más complejas que si nos apetece estar más o menos por la tarde, y va incluso más allá de la famosa conciliación laboral y personal. Bueno, Gregorio de la Fuente, la verdad que ha sido un placer saber un poco más sobre esa hora menos en Canarias. Este podcast no llega a una hora, no ha sido una hora menos, sino una hora más casi de conocimiento, y yo creo que ayudará a muchas personas, a esa persona que nos está escuchando,
a saber un poco más de Canarias, a conocer más dónde estamos, por qué tenemos lo que tenemos y que también se le quite de la cabeza que un reloj solar o un reloj de arena no tiene una hora menos si está en Canarias, ¿no? Que también es otra de las cosas que algunos a lo mejor llegan hasta a pensar. Sería complejo hasta intentar explicar qué es el tiempo. En ciencia pasa mucho que lo más difícil es explicar lo fundamental. Oye, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es un segundo? Es muy complejo. Y en este tema de la hora podemos resultar reiterativos, pero tenemos unos ciclos naturales del Sol, tenemos unos ciclos vitales, tenemos unos ciclos laborales y tenemos unos ciclos legales que son la hora. Y congeniar todo eso es muy complicado. Y cuando antes hablabas de ese debate que hubo en su momento de qué hacer con la hora de la península, si regresar, si no a Canarias, las confusiones son tremendas, porque sí que es verdad que no todos tenemos claro qué son eso de los usos horarios, por qué estamos coordinados, si es una más a la derecha, una menos a la izquierda, si a Canarias le corresponde el suyo o no le corresponde el suyo porque está con una hora menos de la península, pero con un plano delante, y yo aconsejo que igual quien no haya podido seguirnos porque nos hemos explicado de una forma un poco farragosa, con un plano delante y viendo dónde están los países, dónde están los usos horarios, lo entenderemos mucho mejor. Bueno, y ya yo creo que también lo entendemos un poquito mejor gracias al Museo Elder, gracias a todas las exposiciones que hacen y también a toda la información que facilitan, ¿no?, a los usuarios, a los visitantes y a los interesados. Las cosas nos interesan, yo creo, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque nos tocan el corazón. Nos interesan cosas que no sabemos por qué, pero nos emocionan. Así que la emoción es ese primer gran motor del interés y del conocimiento. Y otra, nos interesan las cosas que comenzamos a entender. Cualquiera de nuestros oyentes sabe que si ve algo y le resulta extremadamente complicado, nuestro cerebro, y volvemos a los millones de años de evolución, casi desconecta. Es decir, lo vemos inalcanzable, así que desconectamos. Y si alguna vez uno no entendió el fuera de juego, pues directamente deja de interesarle, por ejemplo, el fútbol. Claro. Pero si alguien nos lo explica, con un poco incluso de cariño, empezando desde el principio e intentando llegar al corazón, se conectan ese corazón y ese cerebro. Si queremos seguir con esa metáfora todavía de una cosa es el corazón y otra es el cerebro, se conectan y nos comienza a interesar y incluso se nos abren los ojos y la boca. Y eso es lo que intentamos hacer en el museo. Preguntarle a la gente qué le interesa, empezar a explicárselo desde lo más sencillo, dependiendo de los conocimientos que tengan. Y siempre la reacción es la misma, que es esos ojos abiertos y esas ganas de saber más, que se demuestran muy fácil porque el público o nuestros visitantes comienzan a preguntarnos. Si alguien no tiene interés, no pregunta de nada, pero si despertamos ese interés, empezando incluso por ese corazón, esa emoción, enseguida empiezan las preguntas y siempre queremos conocer más. El ser humano tiene muchas características, pero una de ellas es su necesidad de conocimiento, de conocer el universo, de conocer nuestro barrio, de conocer a los vecinos o de conocer cómo suena y cómo pudo ser compuesta esa música, esa pintura, o cómo esos deportistas son capaces de realizar esas actividades. Es nuestro interés en conocer el que nos hace avanzar y el que nos hace ser humanos. Pues en el Museo Elder ese conocimiento y personas como Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder, ayudan a que se consiga, no solo se intenta, sino se consiga. Hoy hemos marcado la hora de Canarias en este podcast, del podcast oficial del Museo Elder, y te agradezco, Gregorio, que hayas explicado tan bien y de manera tan amplia y sencilla, como bien decías, muy pedagógica, los orígenes, la evolución y qué podría pasar si a alguien se le ocurre mezclar una cosa con la otra y quitarnos lo que ya, prácticamente llevamos toda la vida con él, 100 años. Pues muchísimas gracias a ti por realizar estos podcasts, y lo de quitarnos la hora a Canarias, yo creo que eso es causus belli, ¿no? Se dice. Sí, eso yo creo que debería estar más allá de toda duda. Bueno, esa parte a lo mejor hasta la quitamos del podcast para que a nadie se le ocurra, por si acaso. Gracias, Gregorio. Muchas gracias. Hasta luego. Pues fíjate, no hemos llegado a la hora, pero casi, y tiempo, y a esta hora, de decirte adiós. Bueno, espero que te haya gustado este contenido de World Media, donde al menos intento ofrecerte algo que te pueda entretener, que te pueda aportar algo en tu vida, en tu día a día,
Y es lo que también estamos haciendo con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en World Media. Darte a conocer historias que son entretenidas, pero a la vez te explican un poquito más de nuestra historia. Como siempre, sabes que lo único que me queda recordarte es que tienes toda la información y toda la actualidad en worldmedia.es, además de que nos puedes seguir en las redes sociales como World Media Spain, y también te recuerdo que si quieres saber más sobre el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología puedes visitar su página web museoelder.org. Te espero en un próximo capítulo. No te marches a otro lado, quédate con World Media y sigue acompañándonos. Te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.